Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta sesión ordinaria correspondiente al Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al mes de mayo del presente año. Señor Secretario Ejecutivo, por favor, si no se desahogar el primer punto del orden del día. Señores comisionados, les informo que el primer punto del orden del día corresponde al pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. Doctor Jorge Gasca Santos. Presente. Licenciado Manuel Román Osorno Magaña. Contadora Pública Rosa Francisca Segovia Linares. Existe quórum para sesionar, señor presidente. Muchas gracias. Siendo las 12 horas con 5 minutos del día 18 de mayo de 2015, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria. Señor Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del orden del día de la presente sesión, documento que fue previamente circulado, por lo cual, con fundamento en el artículo 22 del reglamento interior de esta comisión, se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a su consideración el orden del día de la presente sesión. No hay ninguna intervención, señor secretario. Proceda a someter a votación y continúe con el orden del día. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores comisionados, se somete a votación el orden del día propuesto para la presente sesión. Los que estén por afirmativa, sírvanse por favor levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, número 4, se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril del presente año, documento que fue previamente circulado entre ustedes, por lo que con fundamento en el artículo 22 del reglamento interior se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de acta antes mencionado. No hay ninguna intervención, señor secretario. Por favor, someta a votación el proyecto de acta y continúe con el orden del día. Señora y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril del presente año. Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestando levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, el siguiente punto, número 5 del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se da vista a órganos internos de control de entes públicos por incumplimiento del artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por lo que procederé a dar lectura a los puntos resolutivos de dicho acuerdo. Primero, se aprueba dar vista a los órganos internos de control de los entes públicos 1. H. Ayuntamiento de Candelaria, 2. H. Ayuntamiento de Calquiní y 3. H. Ayuntamiento de Palizada, a fin de que se sancione a los servidores públicos responsables de sus respectivas unidades de acceso conforme al procedimiento establecido en la ley reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Lo anterior, por el incumplimiento de su obligación de emitir resoluciones administrativas en respuesta a solicitudes de información pública presentadas en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la ley de la materia, proponiéndose para tal efecto, como medida correctiva, la sanción consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión de la siguiente manera. A. En el caso de la unidad de acceso del H. Ayuntamiento de Candelaria, con suspensión por un periodo de 30 días. Y B. En el caso de las unidades de acceso de los ayuntamientos de Palizada y Calquiní, con suspensión por un periodo de 15 días, en términos de lo establecido por los artículos 58, fracción segunda y 61 de la ley reglamentaria antes referida, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos del 1 al 9 del presente acuerdo y con base en el informe presentado ante este pleno por la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos. Segundo, se instruye a la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos de esta comisión para que, con el auxilio de la Secretaría Ejecutiva y en uso de sus respectivas atribuciones reglamentarias, se realicen las comunicaciones o notificaciones correspondientes a los órganos internos de control de los entes públicos en comento,
dándose el seguimiento oportuno para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, con base en los razonamientos expuestos en el considerando 9 del presente acuerdo. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Transitorio único, el presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Pleno. ¿Es cuánto, señor presidente? ¿El secretario puede repetir otra vez los acuerdos? Punto primero. Se aprueba dar vista a los órganos internos de control de los entes públicos. 1. H. Ayuntamiento de Candelaria. 2. H. Ayuntamiento de Carquini. Y 3. H. Ayuntamiento de Palizada, a fin de que se sancionen las autoridades públicos responsables de las respectivas unidades de acceso conforme al procedimiento establecido en la ley reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Lo anterior, por incumplimiento de su obligación de emitir resoluciones administrativas en respuesta a solicitudes de información pública presentadas en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la ley de la materia, proponiéndose para tal efecto, como medida correctiva, la sanción consistente en suspensión del empleo, cargo y comisión de la siguiente manera. En el caso de la unidad de acceso del H. Ayuntamiento de Candelaria, con suspensión por un periodo de 30 días. Y B. En el caso de las unidades de acceso de los H. Ayuntamientos de Palizada y Carquini, con suspensión por un periodo de 15 días, en términos de lo dispuesto por los artículos 58, fracción segunda, y 61 de la ley reglamentaria antes referida, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerados del 1 al 9 del presente acuerdo y con base en el informe presentado ante este pleno por la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos. Segundo, se instruye a la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos de esta comisión para que, con el auxilio de la Secretaría Ejecutiva y en uso de sus respectivas atribuciones reglamentarias, se realicen las comunicaciones y o notificaciones correspondientes a los órganos internos de control de los entes públicos en comento, dándose seguimiento oportuno para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, con base en los razonamientos expuestos en el considerando 9 del presente acuerdo. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Transitorios, único. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Pleno. ¿Es cuánto, señor presidente? Señor secretario, estamos viendo a los comisionados un servidor que en el acuerdo que se nos circuló a nosotros también se incluye al Instituto Tecnológico Superior de Carquini en el Estado de Campeche. Aclárenos la situación. Sí, en el acuerdo 10, la lista o el listado de entes públicos propuestos para sancionar conforme al dictamen que presentó la Dirección de Coordinación y Vigilancia queda en 3 entes públicos. En el cuerpo del mismo acuerdo, en la versión donde están todas las partes considerativas, se hace un listado más amplio, pero ese corresponde a las partes de las prórrogas en las que se hizo un análisis que finalmente los 3 entes públicos al final son los que eran propuestos por la Dirección de Coordinación para ser sancionados. El acuerdo que se circuló a los señores comisionados dice lo siguiente: acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba dar vista a órganos internos de control de entes públicos por incumplimiento al artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Primero, se aprueba dar vista a los órganos internos de control de los entes públicos. Número 1, Instituto Tecnológico Superior de Carquini en el Estado de Campeche. 2, H. Ayuntamiento de Candelaria.
3. H Ayuntamiento de Champotón. 4. H Ayuntamiento de Calquiní. 5. H Ayuntamiento de Palizada. Y 6. H Ayuntamiento de Carmen, a fin de que se sancione a los servidores públicos responsables de sus respectivas unidades de acceso conforme al procedimiento establecido en la ley reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Lo anterior por el incumplimiento de su obligación de emitir resolución administrativa a solicitudes de información pública dentro del tiempo establecido por el artículo 44 de la ley de la materia, proponiéndose para tal efecto como medida correctiva la sanción consistente en amonestación pública o privada de acuerdo con lo establecido en los artículos 58, fracción primera y 61 de la ley reglamentaria antes referida, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos del 1 al 9 del presente acuerdo y con base en el informe presentado ante este pleno por la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos. Segundo, se instruye a la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos de esta comisión para que con el auxilio de la Secretaría Ejecutiva y en uso de sus respectivas atribuciones reglamentarias se realicen las comunicaciones y o notificaciones correspondientes a los órganos internos de control de los entes públicos en comento, dándose el seguimiento oportuno para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, con base a lo señalado en el considerando 9 del presente acuerdo. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Y de acuerdo con lo que se nos circuló y con lo que acabo yo de leer, no existe ninguna diferencia como la que usted acaba de mencionar en el acuerdo que se está sometiendo a votación. Sí, en efecto, señor presidente, hecha la aclaración correspondiente, ya se detectó, el error fue en el número del recurso de revisión y en efecto, el listado que di es incorrecto. Voy a proceder a dar lectura en los términos correctos. Hubo una confusión a la hora de hacer el cambio en la numeración de los acuerdos y el que leí correspondía al número 11. Voy a leer el número 10. Acuerdo número Cotepec, diagonal 010, diagonal 15. Acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por medio del cual se puede dar vista a órganos internos de control de entes públicos por incumplimiento al artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Punto primero. Se puede dar vista a los órganos internos de control de los entes públicos. 1. Instituto Tecnológico Superior de Calquiní en el Estado de Campeche. 2. H Ayuntamiento de Candelaria. 3. H Ayuntamiento de Champotón. 4. H Ayuntamiento de Calquiní. 5. H Ayuntamiento de Palizada. Y 6. H Ayuntamiento de Carmen, a fin de que se sancione a los servidores públicos responsables de sus respectivas unidades de acceso conforme al procedimiento establecido en la ley reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Lo anterior, por el incumplimiento de su obligación de emitir resolución administrativa a solicitudes de información pública dentro del tiempo establecido por el artículo 44 de la ley de la materia, proponiéndose para tal efecto, como medida correctiva, la sanción consistente en amonestación pública o privada, de acuerdo con lo establecido por los artículos 58, fracción primera, y 61 de la ley reglamentaria antes referida, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos del 1 al 9 del presente acuerdo y con base en el informe presentado ante este pleno por la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos. Segundo, se instruye a la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos de esta comisión para que, con el auxilio de la Secretaría Ejecutiva y en uso de sus respectivas atribuciones reglamentarias, se realicen las comunicaciones o notificaciones correspondientes a los órganos internos de control de los entes públicos en comento, dándose el seguimiento oportuno para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, con base en lo señalado en el considerando 9 del presente acuerdo. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Pleno. ¿Es cuánto, señor presidente? Señores comisionados, se somete a votación el proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba dar vista a órganos internos de control de entes públicos por incumplimiento del artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Señores y señoras comisionados, se somete a votación el proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba dar vista a órganos internos de control de entes públicos por incumplimiento del artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
Señores comisionados, ¿existen consideraciones al respecto? La única consideración que puedo manifestar es que se excluye en este momento al Instituto Tecnológico Superior de Calquiní, toda vez que eso no lo habíamos acordado previamente. Lo demás, que se proceda con lo que hemos acordado. Es mi opinión. Ok, señores comisionados, se somete a votación la modificación sugerida por el comisionado Sorno Magaña en cuanto al proyecto de acuerdo antes señalado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Y les informo que se hace la modificación correspondiente al acuerdo para efectos de que sea aprobado en los términos sugeridos por el comisionado. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 6 del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba dar vista a órganos internos de control de entes públicos por incumplimiento al artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por lo que se procede a dar lectura a los puntos resolutivos del mismo. Primero, se aprueba dar vista a los órganos internos de control de los entes públicos 1. H Ayuntamiento de Candelaria, 2. H Ayuntamiento de Calquiní y 3. H Ayuntamiento de Palizada, a fin de que se sancione a los servidores públicos responsables de sus respectivas unidades de acceso conforme al procedimiento establecido en la ley reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Lo anterior, por el incumplimiento de su obligación de emitir resoluciones administrativas en respuesta a solicitudes de información pública presentadas en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la ley de la materia, proponiéndose para tal efecto, como medida correctiva, la sanción consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión de la siguiente manera. A. En el caso de la unidad de acceso del H Ayuntamiento de Candelaria, con suspensión por un periodo de 30 días. Y B. En el caso de las unidades de acceso de los H Ayuntamiento de Palizada y Calquiní, con suspensión por un periodo de 15 días, en términos de lo establecido por los artículos 58, fracción segunda, y 61 de la ley reglamentaria antes referida, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos del 1 al 9 del presente acuerdo y con base en el informe presentado ante este pleno por la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos. Segundo, se incluye la Dirección de Coordinación y Vigilancia de Entes Públicos de esta comisión para que, con el auxilio de la Secretaría Ejecutiva y en uso de sus respectivas atribuciones reglamentarias, se realicen las comunicaciones o notificaciones correspondientes a los órganos internos de control de los entes públicos en comento, dándose el seguimiento oportuno para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, con base en los razonamientos expuestos en el considerando 9 del presente acuerdo. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Transitorios único. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Pleno. Es cuanto, señor presidente. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de acuerdo antes referido. Señor secretario, no existen consideraciones al respecto. Somete a votación el proyecto de acuerdo y continúe con el orden del día. Señoras y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba dar vista a órganos internos de control de entes públicos por incumplimiento al artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 7 del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso
del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/011/15 a cargo de usted mismo como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Ente público, Honorable Congreso del Estado, comisionado ponente, doctor Jorge Gabriel Gasca Santos. Antecedentes, solicitud de información. Con fecha 20 de febrero de 2015, la recurrente interpuso una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Campeche, requiriendo un listado de todos los funcionarios y personal, especificando el nivel que tiene con relación a su tabulador de puestos autorizado, así como los integrantes de la 61ª legislatura, detallando todas las prestaciones recibidas, bonos, gastos de representación, viáticos, apoyos y servicios de asistencia técnica en materia legislativa, aguinaldo, prima vacacional y demás aplicables, desde la fecha de inicio de la legislatura hasta la fecha de presentación de tal solicitud. Respuesta de la autoridad. Con fecha 12 de marzo de 2015, la Unidad de Acceso al Congreso del Estado dio respuesta a la solicitud de información proporcionándole en 2 ligas electrónicas que contenían la relación del personal y su tabulador de puestos autorizados y otorgó un archivo PDF, un listado detallado de todos los ingresos de los integrantes del Congreso del Estado. Presentación del recurso de revisión. La OE recurrente interpuso recurso de revisión manifestando que la información proporcionada por el ente público a través de las ligas electrónicas es opaca y poco transparente, toda vez que es imposible determinar cuál es el sueldo que percibe cada uno de los funcionarios. Informe del ente público. Por su parte, la titular de la Unidad de Acceso del Congreso del Estado, con conocimiento de la interposición del recurso de revisión previo a la emisión de la resolución relativa, modificó su primera respuesta, otorgando a través de una resolución administrativa complementaria el acceso a la totalidad de la información requerida por el recurrente, solicitando el sobreseimiento del recurso de revisión al haber atendido satisfactoriamente la solicitud de información en términos del artículo 72, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Considerando, previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que se resuelve, es menester analizar si en el recurso de revisión de méritos se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento, en virtud de que en caso de actualizarse, tan solo una de las hipótesis previstas en el artículo 72 de la Ley de Transparencia, la declaración de su existencia traería como consecuencia la imposibilidad de este pleno de entrar al estudio del fondo de la controversia planteada. Del estudio de las constancias que integran el expediente que se actúa, se advierte que no se encuentran constituidos los supuestos normativos mencionados por las fracciones 1, 2 y 4 del precitado artículo 72 de la Ley de la Materia. Del estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que no se encuentran constituidos los supuestos normativos mencionados por las fracciones 1, 2 y 4 del precitado artículo 72 de la Ley de la Materia. Por su parte, en atención a que se pudo verificar que el ente público, al momento de rendir su informe de ley, señaló que había ya procedido a emitir una resolución administrativa complementaria a efecto de proporcionarle la información faltante objeto del presente recurso, solicitando el sobreseimiento del recurso de revisión. Esto podría ser válido el supuesto legal establecido por la fracción tercera del artículo 72 de la citada ley. De la lectura e interpretación de dicha disposición legal se advierte que para dicha actualización de la causal de sobreseimiento es necesario que se cumplan 2 condiciones. 1. Que el ente público modifique o revoque la resolución combatida antes de que esta comisión emita una resolución. Y 2. Que el ente público comprueba a esta comisión haber entregado la información que motivó la presentación del medio de impugnación relativo. En este sentido, esta comisión considera que el estudio relativo a determinar si se actualiza el primer requisito para que opere la causal de sobreseimiento del estudio, este debe centrarse en verificar si después de interpuesto el medio de impugnación, el ente público modificó o revocó la resolución administrativa recurrida. En relación con lo anterior, se pudo advertir que si bien es cierto inicialmente la Unidad de Acceso del Congreso del Estado no proporcionó a la OE recurrente mediante la resolución primigenia de fecha 12 de marzo de 2015 la totalidad de la información requerida en la solicitud,
También lo es, en efecto, la misma unidad de acceso al Congreso del Estado durante la substanciación del presente recurso y previo pronunciamiento de fondo por parte de esta comisión al respecto, modificó su respuesta inicial, proporcionando a la OE recurrente a través de una resolución administrativa complementaria de fecha 14 de abril de 2015, notificando el mismo día dos archivos electrónicos adjuntos que contienen la información correspondiente. En consecuencia, si se cumple el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento en estudio. Para establecer si se cumple el segundo requisito, es necesario señalar que de la solicitud de información se desprende que la recurrente solicitó un listado de todos los funcionarios y personal, especificando el nivel que tiene en relación a su tabulador de puestos autorizados, así como de los integrantes de la 61ª legislatura, detallando todas las percepciones recibidas, bonos, gastos de representación, viáticos, apoyos, servicios de asistencia técnica en materia legislativa, aguinaldo, prima vacacional y demás aplicables. Desde la fecha de inicio de la legislatura hasta la fecha de presentación del tal solicitud y que, ante la información que le fuera proporcionada por el ente público obligado, se inconformó señalando que la información que se le proporcionó a través de las ligas electrónicas es opaca y poco transparente, toda vez que es imposible determinar cuál es el sueldo que percibe cada uno de los funcionarios. En relación con ello, se tiene que el ente público exhibió la constancia de notificación del correo electrónico del 14 de abril de 2015 al correo electrónico señalado por la hora recurrente, a través de la cual se comprueba que, con posterioridad a la interposición del presente medio de impugnación, remitió a la OE recurrente la resolución administrativa complementaria de fecha 14 de abril de 2015, acompañándola de dos archivos electrónicos que contienen la relación de personal del Congreso del Estado de Campeche, la cual incluye los rubros adscripción, nombre, puesto, nivel, domicilio, email y teléfono, así como el tabulador de sueldo 2015, el cual incluye los rubros, código, puesto, nivel, sueldo base, percepciones, otras percepciones, sueldo bruto, deducción y sueldo neto, información que al correlacionarla esta comisión sí permite determinar cuánto es lo que percibe cada funcionario público conforme al nivel que tiene oficialmente asignado, cumpliendo así con la entrega de la totalidad de la información requerida por la OE recurrente en su solicitud inicial, teniéndose así por cumplido el segundo de los requisitos analizados. En virtud de lo antes expuesto, esta comisión determina que se tienen satisfechos todos los requisitos para la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción tercera del artículo 72 de la Ley de Transparencia Estatal. Por tal motivo, verificado el cumplimiento de los extremos legales para la actualización de la hipótesis normativa planteada con anterioridad, quedando resuelto y solventado lo que generó la inconformidad del recurrente y por ende sin materia el presente recurso, es procedente declarar el sobreseimiento del mismo en términos de lo dispuesto por el artículo 71, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Por otra parte, y considerando la información solicitada por la OE recurrente, esta comisión pudo advertir que la página de internet del ente público H Congreso del Estado no se encuentra debidamente actualizada y en los términos establecidos en el numeral primero de los lineamientos de apoyo para que los entes públicos den cumplimiento a la obligación de publicar la información a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Por lo cual se estima procedente emitir una recomendación a dicha unidad de acceso para que se actualice en dicho sitio electrónico la información correspondiente a la fracción 1, que, en específico, hace público el listado de funcionarios y personal de base con el desglose que señala el lineamiento antes citado. Para ello se le concede un plazo que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación de esta resolución, a efecto de que con dicha actualización se encuentre a disposición de cualquier interesado dicha información pública de oficio. Es cuanto. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución No existe ninguna intervención. Señor secretario, por favor, someta a votación y continúe con el orden del día. Con eso, señor presidente. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/011/15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por el comisionado ponente, sírvase manifestando levantando la mano.
Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 8 del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR-012-15 a cargo de la Contadora Pública Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias. Recurso de revisión RR-012-15 de la sesión ordinaria del 18 de mayo de 2015. Ente Público H, Ayuntamiento de Campeche, comisionado ponente Rosa Francisca Segovia Linares. Antecedentes. Solicitud. Con fecha 19 de febrero de 2015, el recurrente presentó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Campeche, requiriendo de dicho ente público de manera desglosada la relación de egresos de la Comisaría Municipal de Chiná en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, incluyendo en dicha relación la fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se otorgó el apoyo, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total de 19 partidas presupuestarias específicas. Segundo, respuesta de la autoridad. Con fecha 20 de marzo de 2014, la Unidad de Acceso del Ente Público, mediante la resolución administrativa, dio respuesta a la solicitud de información proporcionando a los recurrentes el acceso a la información relativa a la partida 1221, correspondiente a los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, señalando además que la misma es la única con que cuenta conforme a las características de la solicitud recibida y que la demás información se tiene tal y como aparece en el formato denominado lista de apoyos eventuales, mismo que proporcionó al recurrente. Tercero, presentación de recurso de revisión RR-012-15. Con fecha 14 de abril de 2015, el recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, agraviándose de una negativa de acceso parcial de la información requerida, alegando que la información está incompleta debido a que el ente público solo le proporcionó información relativa a la partida 1221, negando la relativa a la partida 22 días, 24 días, 2420, 2460, 2470, 2490, 2610, 2730, 2910, 2920, 2990, 3140, 3251, 3290, 3530, 3751, 4411 y 4431. Bajo el argumento que esta se tiene tal y como aparece en el formato lista de apoyo habituales, considerando recurrente y procedente que el ente público argumente que la información esté incompleta o no se cuente con ella, puesto que de los lineamientos para el uso, administración, control y comprobación de los recursos públicos que se otorguen a juntas, comisarías y agencias del municipio de Campeche, se desprende la obligación de tenerla al día en forma mensual, en tiempo y forma. Cuarto, informe del ente público. Por su parte, la titular de la Unidad de Acceso al Ayuntamiento de Campeche, a través de su respectivo informe rendido ante este órgano garante, defendió la legalidad de la resolución impugnada, manifestando con relación a los agravios vertidos por el recurrente que sí se le proporcionó el acceso y se le entregó toda la información requerida, solicitando a esta comisión el sobreseimiento del recurso que nos ocupa. Considerando, se pudo advertir que si bien la unidad de acceso del Ayuntamiento de Campeche proporcionó al recurrente la información correspondiente a la relación de ingresos de los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015 de la Comisaría Municipal de Chiná, relativa a la partida 1221 apoyo a personal eventual, proporcionando la fecha y folio del comprobante, la partida correspondiente, el concepto de la partida, si corresponde a un bien o servicio obtenido y el importe total de la erogación. También se observa que dicha unidad omitió proporcionar al recurrente la información relativa al resto de las partidas antes referidas, limitándose a señalar simple y llanamente que la misma se tiene tal y como aparece en el formato denominado lista de apoyo a eventuales, documento que, una vez analizado por esta comisión, únicamente contiene registros de la partida 1221, apoyo a personal eventual, correspondiente a los periodos solicitados, diciembre de 2014 y enero de 2015, conforme al título que le da nombre, por lo que se concluye que al limitarse a consignar información exclusiva a la precitada partida, es completamente omisa en señalar o consignar dato o aclaración alguna sobre las otras partidas, lo que hace presuponer a este órgano garante que la existencia de la misma en poder del ente público.
Luego entonces se pudo determinar que, tal y como señala en el recurrente, la información que éste requirió al ente público se le proporcionó de manera incompleta o parcial respecto a las partidas diversas a la 1221, apoyo a personal eventual. Ahora bien, en lo que respecta a la generación de información faltante antes referida, es importante señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por los dispositivos legales municipales aplicables, corresponde a la Contraloría de dicho municipio la revisión, verificación, comprobación, investigación y obtención de evidencia respecto a las operaciones y actividades que efectúen las autoridades auxiliares en el desarrollo de sus funciones relativas a la obtención, manejo y aplicación de los recursos públicos, debiendo ejecutar dichas revisiones de forma mensual entre los 3 últimos días de cada mes, debiendo la autoridad auxiliar para tal efecto presentar ante la Contraloría sus libros de ingresos y egresos, la relación de gastos e información que ampare y justifique las operaciones realizadas en el periodo respectivo, de tal forma que la información solicitada relativa a las partidas económicas erogadas por la Comisaría Municipal de Chiná durante los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015 debe constar por disposición legal integrada de la forma en que señalen dichos lineamientos, desglosadas por fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgó el apoyo, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total del gasto, de conformidad con los artículos 1, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19 y 23 de los lineamientos para el uso, administración, control y comprobación de los recursos públicos que se otorguen a las juntas, comisarías y agencias del municipio de Campeche. Por ello, es posible determinar que la información faltante relativa a la relación y datos de los egresos de la Comisaría Municipal de Chiná de las 18 partidas diversas a la 1221 de los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015 es información pública susceptible de generarse, administrarse y conservarse por parte del ente. Lo anterior a través de los documentos, libros, registros, estados e informes generados y resguardados por sus áreas competentes, derivado del ejercicio de sus respectivas funciones y atribuciones para la vigilancia, revisión, comprobación, investigación y obtención de evidencia respecto a las operaciones y actividades que efectúen las autoridades auxiliares en el manejo y aplicación de recursos públicos, máxime que la misma unidad de acceso no alega la inexistencia de la información faltante, limitándose únicamente a señalar que la partida 1221 que fue proporcionada es la única que se cuenta conforme a las características de la solicitud recibida, pudiéndose interpretar al respecto que la información faltante sí existe, pero no se encuentra procesada en los términos requeridos por el recurrente, estimándose además que dicha información, por ser de naturaleza pública de acuerdo con la legislación aplicable en la materia, es susceptible de proporcionarse para consulta de quien así lo solicite, en el estado en el que la misma se encuentre en posesión del ente público en comento, sin que ello implique la obligación de su procesamiento para administrarla en una sola base de datos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 4, fracciones primera y segunda, 8, 15, 16, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en concordancia con los referidos lineamientos emitidos por esta comisión. Asimismo, en lo que respecta a la naturaleza de la información antes referida, se pudo advertir que la misma corresponde de manera general a información relacionada con la aprobación del gasto público por parte de un ente público para la prestación de un servicio público, que constituye a su vez información pública de oficio, contemplada por el artículo 5 de la Ley de la Materia en sus fracciones sexta y decimoctava, susceptible de proporcionarse a lo recurrente para su consulta en términos de lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracción primera y segunda, 15, 16, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia Estatal. Por todo lo anteriormente expuesto, se consideran fundados los agravios hechos valer con el recurrente su recurso número RR/012/15 respecto a que se le dio una respuesta parcial por parte del ente público, siendo procedente que esta comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, revoque la resolución administrativa de fecha 20 de marzo de 2015 emitida por la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Campeche en respuesta a la solicitud de información con folio número B0015/2015 y ordene a la citada Unidad de Acceso modifique dicha resolución administrativa otorgando al recurrente la información faltante antes referida en el estado en que se encuentren los datos de cada partida presupuestaria, pudiendo en su caso elaborarse versiones públicas de los documentos donde se encuentre contenida dicha información para efectos de su consulta, previo pago de los derechos de reproducción correspondientes. De acuerdo con lo establecido por los artículos 8, 30 y 48 de la Ley de la Materia, los lineamientos respectivos y la legislación hacendaria estatal aplicable.
lo anterior en un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente ejecutoria. Es cuanto. Gracias, señores comisionados. Se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por la comisionada ponente, contadora Rosa Segovia Linares. Señor secretario ejecutivo, toda vez que no existen intervenciones al respecto, someta a votación el proyecto de resolución y continúe con el orden del día. Con su permiso, señor presidente, señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución recaída al recurso de revisión número RR-012-15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por la comisionada ponente, sírvase manifestar levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 9 del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión RR-013-15 y su acumulado RR-014-15 a cargo del licenciado Manuel Román Osorno Magaña como comisionado ponente y a quien solicita autorización para que se exponga su proyecto. Adelante. Revisión número RR-013-15 y su acumulado RR-014-15. Ente público H. Ayuntamiento de Carmen. Comisionado ponente Lic Manuel R. Osorno Magaña. Sesión ordinaria 18 de mayo de 2015. Antecedentes, solicitud de información. Con fecha 3 de marzo de 2015, el recurrente interpuso una solicitud de información ante la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Carmen, requiriendo los compromisos a cumplir por el actual presidente municipal de Carmen, cuáles han cumplido, dónde, cuándo se cumplieron y la razón por la cual no se han cumplido los restantes. Respuesta de la autoridad. Con fecha 20 de abril de 2015, la Unidad de Acceso del municipio de Carmen emitió una respuesta en el sentido de poner a disposición del interesado y previo pago de derechos por su reproducción la información solicitada sin hacer adicionalmente observación o precisión alguna al respecto. Presentación del recurso de revisión. El recurrente interpuso recurso de revisión manifestando que no está de acuerdo con la modalidad de entrega, copias ortostáticas, toda vez que el ente público debe priorizar el ahorro de costos realizando la entrega en archivos electrónicos. Informe del ente público. La titular de la Unidad de Acceso del municipio de Carmen, previo a la emisión de la resolución relativa en su informe correspondiente, señaló que el ente público modificó su primera respuesta al interesado realizando una resolución administrativa complementaria a través de la cual hizo entrega de 5 hojas útiles del listado de los compromisos de campaña del actual presidente municipal de Carmen, con lo que se dio respuesta a los primeros dos cuestionamientos de la solicitud, cumpliendo así con el principio de máxima publicidad. Sin embargo, reiteró que a efecto de proporcionar el acceso al resto de la información solicitada, dado que los documentos que amparan los compromisos cumplidos por el presidente municipal se encuentran contenidos en diversos expedientes que constan de un total de 2.937 hojas útiles documentales que, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y 129 de la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Campeche, dicha información se entregará al solicitante en copias fotostáticas previo pago de costos de reproducción. Considerados y resolutivo. En relación con tales antecedentes, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública emitió la resolución relativa con los resultados siguientes. Resulta pertinente destacar que en la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente medio de información, el particular requirió al sujeto obligado de información relacionada con los compromisos del actual presidente municipal de Carmen, sin que el particular especificara a qué tipo de compromisos se refería, pese a lo cual el ente público, suponiendo que dicho término hacía alusión a los compromisos de campaña que como candidato realizó el señor Enrique Iván González. Al respecto, esta comisión puso conveniente precisar que el término de compromiso se define como una obligación de que se contrae con alguien. Sin embargo, en el contexto de la administración pública, la obligatoriedad de cumplimiento de compromisos solo es exigible
cuando la autoridad relativa está contemplada en las leyes aplicables, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, por lo cual, en términos simples, la información sobre tales compromisos se genera cuando el servidor público involucrado tiene a bien darles cumplimiento. Aclarando lo anterior, se tiene en el presente asunto el ente público pone a disposición del solicitante información relativa a los compromisos de campaña al señalar que fueron 71, habiéndose cumplido 39 que se encuentran en diversos expedientes físicos impresos constantes de 2.937 hojas útiles, cuyo costo de reproducción asciende a la cantidad de 3.289 pesos por 24 centavos, moneda nacional, estando en proceso y siendo atendido 32 compromisos por cumplir. Por otra parte, no obstante que el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche menciona que los entes públicos deben esforzarse por reducir el costo de la entrega de la información, eso no comprende la obligación, en su caso, de procesar la información para presentarla conforme al interés del solicitante, de acuerdo a la disposición expresa en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por lo cual se establece en la citada legislación que se realizará un cobro de recuperación de acuerdo a la Ley de Hacienda en los municipios del Estado de Campeche, generando en consecuencia el pago de derechos por costos materiales utilizados en la reproducción de la información solicitada. Costo de reproducción que se determina siendo el procedimiento establecido en el artículo 129 de la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Campeche, que de igual forma se encuentra contemplado entre la fracción 12ª de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 5 de la ley de la materia. Lo anterior, en razón de que, como lo señaló este público dentro de su resolución administrativa, la información solicitada se encuentra disponible en 2.937 hojas útiles, las cuales no consta en formato electrónico, por lo que aún cuando el recurrente solicitó que la modalidad de entrega fuera a través de medios electrónicos gratuitos, no se podría dar atención a su petición por no encontrarse la documentación solicitada en versión electrónica o digital, motivo por el cual a la entrega de la información pública debe pagar un costo de reproducción conforme a los importes que se mencionan en la ley hacendaria correspondiente. En esta línea de argumentación, considerando que la ley de materia tiene como objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizando el efectivo acceso a la información y protección de los entes públicos, se puede afirmar que el recurso de revisión por inconformidad con los costos que genera la modalidad de entrega tiene como finalidad garantizar que los solicitantes no vean obstaculizado su derecho de acceder a la información en razón de un costo no razonable, que se reduzca al máximo con los costos de reproducción, que en cada caso las otras se apliquen corresponden al costo preferencial establecido en la ley hacendaria aplicable al caso. De modo que de lo antes vertido se concluye que el ente público no negó el acceso a la información solicitada, por lo contrario, se establece que otorga su acceso por el pago del costo de reproducción debido a que se encuentra contenida en diversos expedientes físicos relativos a los compromisos cumplidos por el presidente municipal de Carmen, que obran en un total de 2.937 hojas útiles. Además, el ente público sí informó al solicitante a través de la resolución administrativa impugnada el costo de reproducción de la información solicitada, tal y como se establece en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Sin embargo, aunque en un principio señaló que el solicitante debería pagar también por 5 hojas útiles que contenía el total de los compromisos de campaña realizados por el actual presidente municipal de Carmen, la cantidad de 5.60 pesos. La misma fue otorgada posteriormente sin costo alguno al recurrente, mediante resolución administrativa complementaria de fecha 30 de abril de 2015, notificar al recurrente a su correo electrónico el mismo día, que dice que se encontraba en formato digital y por el número de hojas no excedía la capacidad para enviar por dicho medio electrónico, circunstancia que no acontece con la documentación concerniente a los expedientes formados con motivo de los 39 compromisos de campaña cumplidos por el actual presidente municipal de Carmen, por lo que a pesar de mencionar el ente público que es información pública por encontrarse de manera física, sí genera un costo para su reproducción, misma que se encuentra establecido por la ley, lo que no es ilegítimo o no pegado a derecho, pues se reitera que de conformidad con el artículo 48 de la ley de la materia, la información se proporciona en el estado en que se encuentren en los entes públicos, obligación que no comprende el procesamiento de la misma ni el presentarla conforme al interés del solicitante, lo cual ocurrió en el presente caso. Ahora bien,
Mediante la resolución administrativa impugnada, el ente público considera que la información solicitada es pública, administrada y generada por este, accesible a cualquier persona, si bien no es información considerada de oficio, contenida en las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 5 de la Ley de Transparencia Estatal, por lo cual no se requiere de su procesamiento en formato digital para su publicación en el portal web del sujeto obligado, pero sí es una obligación conservarla, como bien menciona el Ayuntamiento de Carmen, por su forma de generarse expedientes físicos para su entrega conforme al interés del recurrente, implicaría procesarla, acción que se genera un costo de producción sin que ello deba entenderse en el sentido de que el ente público se niega a realizar su entrega. Por tanto, del análisis de las documentales que forman el expediente en estudio, se deduce que el ente público consideró a la información solicitada como pública y que no actuó contrario a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por señalar un costo de producción para la entrega de información, puesto que por la naturaleza de la misma no está obligado a procesarla para proporcionar la inversión electrónica al recurrente. Por último, resulta pertinente puntualizar al ente público que el momento del otorgamiento de la información solicitada debe tener en consideración que dichos documentos pueden contener datos personales como ser el domicilio, el número telefónico o el registro federal del contribuyente de personas físicas, lo cual debe protegerse conforme lo establecen los artículos 1º, 3º, fracción 6ª y 4º, párrafo 5º de la Ley de Protección de Datos Personales, garantizando así que a los datos personales en poder de los entes públicos del Estado solamente pueden acceder exclusivamente el titular de los mismos, por lo que se recomienda que en caso que alguno de los documentos que se le harán entrega al recurrente contenga algún dato personal de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Transparencia, se elabore el efecto una versión pública. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se consideran infundados los agravios hechos valer por el recurrente en el recurso RR-03-15 y su acumulado RR-014-15, siendo procedente que esta comisión confirme la resolución restrictiva de fecha 20 de abril de 2015 emitida por la Unidad de Acceso del municipio de Carmen en respuesta a la solicitud de folio número UMAIP-Carmen-132-15 de fecha 3 de marzo de 2015, todo es que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada en términos de lo que dispuesto por la ley de la materia y demás normativa aplicable, de conformidad con el dispuesto por la fracción segunda del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Comento. Es cuanto. Gracias. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto por el comisionado ponente, licenciado Manuel Osorno Morales. Señor secretario, toda vez que no existen intervenciones al respecto, someta a votación el proyecto de resolución expuesto y continúe con el orden del día. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR-013-15 y su acumulado RR-014-15. Los que estén por la afirmativa en los términos expuestos por el comisionado ponente, sírvase manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, número 10 del orden del día, corresponde a asuntos generales, mismos que no existen inscritos para esta sesión. Toda vez que no existen más asuntos que tratar, procedo a declarar clausurada esta sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 57 minutos del mismo día de su inicio. Gracias a todos por su asistencia.